MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. A revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada 2 años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano, y le aprecio mucho a Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente de Morena, que me tome esta llamada telefónica. Alfonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Luis. Oye, ¿cómo que el INEGI se ponga a buscar el patrimonio de las personas? ¿No para eso está el SAT, la UIF? ¿Cómo? No, mira, bueno, este no es un debate nacional, es parte de una discusión en todo el mundo que se vuelve cada día más intensa. Aquí, afortunadamente, pues tenemos un organismo que, por mandato de la Constitución y de la Ley de Desarrollo Social, está midiendo la pobreza. El Coneval se encarga de decirnos cuántos pobres hay, cuáles son los pobres extremos, en qué regiones y en qué entidades de la República se concentran. Esto nos ayuda para tratar de focalizar y dirigir determinados programas de tal manera que en periodos establecidos pudiéramos ir superando este flagelo que sufre nuestro país desde hace siglos, ¿no? Entonces este fue un avance muy importante que logramos con la nueva legislación en materia de desarrollo social, es decir, la pobreza sí se mide y se mide también la pobreza extrema. El INEGI es el encargado de medir, de hacer encuestas sobre el ingreso y el gasto de los hogares, es decir, ya lo realiza. Esta es una encuesta que realiza institución prestigio y que sus conclusiones, sus mediciones, pues constituyen la información oficial de la cual el Estado determina muchas de las políticas públicas. En estas mediciones, el INEGI toma el 100%, lo divide en deciles, el 10º decil, pues es una cosa que se tiene que descomponer como lo estamos planteando en el documento, pues porque tú y yo somos del 10º decil, pero no somos multimillonarios, no tenemos grandes fortunas, no somos dueños de una cantidad excesiva de dinero, pero dentro del 10º decil hay un grupo, el 10%, que se concentra el 64% de la riqueza en nuestro país. Y lo que estamos nosotros proponiendo, que así como se mide la pobreza y se mide la pobreza extrema, también este decil donde están concentrados los de mayores ingresos, se descomponga, se establezcan las características para medir la concentración de la riqueza, porque hoy no solamente estamos padeciendo una enorme pobreza, sino que también estamos padeciendo una enorme riqueza. Yo entiendo riqueza concentrada en muy pocos. Claro, Alfonso, perdón la interrupción. Entiendo muy bien la necesidad de poder medir más en un país en donde hay una distribución tan inequitativa y tan sui generis. De hecho, dando así algunos datos, 4.8% de la población nada más en este país gana más en la economía formal de 15,000 pesos al mes. Eso quiere decir que si tú ganas más de 15,000 pesos al mes, si yo gano más de 15,000 pesos al mes, 10º decil. Estamos en el mismo deslim, por ejemplo. Así es. O sea, ok, eso lo entiendo, hay que deconstruirlo. Me preocupa mucho el INEGI, porque así lo dice textualmente su documento. Sí, porque no tenemos otro organismo, el único organismo que tenemos en el país. Pero perdón, Alfonso, te lo pregunto claramente. El INEGI debe tener acceso a las cuentas de toda la información de las personas. Sí, por eso el encuestador del INEGI pues va a la casa de Mauro Salinas, pues no lo dejan entrar ni le dan ninguna información, solamente ve por fuera las características de la vivienda, el material con que está construido, y de ahí saca conclusiones. Es decir, no se establece como lo están pidiendo muchísimos y está realizando en otros lugares una especie de catastro financiero, es decir,
de revisar la totalidad de los bienes que tiene un segmento de la población. ¿Me podría citar uno de estos países? No, pues en Francia hay un organismo especialmente dedicado a medir la concentración de la riqueza. Pero Ahorita no el hace gran un debate catastro, no se meten a las cuentas, a las propiedades. Pues, es que o sea, porque lo que ustedes están planteando, perdón que te interrumpa, Alfonso, te lo digo con todo respeto y te lo digo con todas sus letras. Lo que ustedes están planteando se parece mucho de pronto a ideas. Es parte, Paulo, por ejemplo, en donde dices, oye, es que vamos a hacer un catastro, es muy peligroso. Perdóname, no tiene nada que ver con el Foro de Sao Paulo ni con los países de América del Sur, sino esto tiene que ver con las sociedades más desarrolladas, más civilizadas, los países más democráticos que tienen un estado de bienestar con un sistema de salud y educativo totalmente robusto a partir de que los que tienen ingresos multimillonarios, las grandes fortunas, cooperen más para que pueda existir estabilidad nacional. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. De otra manera, nunca va a haber un sistema de salud adecuado, un sistema educativo robusto y eficiente, porque ya llegó también la hora de que las grandes fortunas que se han hecho al amparo de muchas de las concesiones también tengan la posibilidad de otorgar mayor solidaridad con el país. Aquí ya no se trata solamente de donativos o de que participen en rifas. Aquí se trata de que en función de la enorme fortuna también connacionales. ¿Y qué se haría con esos datos? Es que a mí me parece que se están duplicando cosas. Te lo digo con todo respeto, para eso está la UIF, para eso está el SAT. La UIF investiga ingresos criminales. También fraude. No, fiscal. Bueno, fraude, pero aquí no estamos hablando de fraude. Pero lo que quieres es tener un solo documento, una sola base de datos, que además la haga el INEGI y que ahí se pongan todas las propiedades de todas las personas. Pero aquí ya también, porque las únicas informaciones que tenemos es la que salen en las revistas de Forbes, donde dicen, este señor tiene un capital de 2.500 millones de dólares. Híjole. Pues sí, pero es una información que no tiene absolutamente ningún sustento, son cálculos. Bueno, y lo que quieren ustedes es tener... ya mide la clase media, quiero decir el dato que exacto. INEGI mide la clase media. Alfonso, tú eres una persona que tiene mucho contacto con empresarios también, que conoce esta parte, no se te identifica como uno de los radicales en Morena, te lo digo con la confianza con la que siempre platicamos. ¿No crees que esto, aunado a lo que está pasando en el sector energético, que por cierto, yo sí aplaudo lo que ponen ustedes en su idea quinta de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la COFESE, y lo que estamos viendo ahorita de cómo le dieron en la torre a las energías limpias, pues yo creo que sería muy interesante verlo. Pero, a ver, yo te quisiera preguntar para hacer, se nos termina el tiempo con tantas cosas, hombre, pero ¿no crees dar todavía más inversión? Oye, ¿quieres meter dinero a México? Ahí donde te van a checar todo, donde vas a tener un estado. Cuando los países, incluso los países como Estados Unidos o Reino Unido, hicieron esta disección y ubicaron las grandes fortunas, es cuando han tenido mayor prosperidad, porque ahí se establecieron mecanismos de tal manera que las grandes fortunas cooperaran más con él. O sea, solamente trata de combatir la desigualdad, porque también muchas de las tragedias que estamos viviendo ahora con motivo de la crisis sanitaria es producto de esta enorme desigualdad. Y también lo que necesitamos, por eso ahí viene el tema de la competencia económica, porque después de las crisis, pues hay grandes ganadores y muchísimos perdedores. Muchos negocios se convierten en verdaderos monopolios, oligopolios, que sacrifican el bienestar del consumidor, y estamos hablando de los datos oficiales que nos ha entregado la Comisión Federal de Competencia, donde los bienes y servicios indispensables tienen un sobreprecio que afecta a la clase media y que afecta a los más pobres. Son 5 medidas totalmente sencillas, elementales, que en ningún otro país causan absolutamente ninguna polémica, sino que lo ven como algo natural y como una condición necesaria para reducir la desigualdad y financiar sus estados de bienestar. Con todo respeto te lo pregunto, porque la verdad que quisiera que nos ilustraras, Alfonso Ramírez Cuéllar, ¿qué órgano en Gran Bretaña, en Estados Unidos o en Francia hace lo que ustedes están planteando? Todo ya está, incluso ya se está estableciendo
como una característica común que existan medidas para analizar y... Sí, o sea, es que hay medidas, pero lo que ustedes están poniendo es que el INEGI pueda entrar si no, al SAT, a mira, las cuentas bancarias, a las cuentas de propiedad. Es muy diferente. Pues es que necesitas saber qué es lo que tiene cada persona. Por eso yo repito mi pregunta, ¿qué organismo en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos son organismos hace eso? Autónomos totalmente profesionales. ¿Te acuerdas del nombre de alguno? Ahorita no, pero son organismos totalmente profesionales. Okay. Bueno, vamos a seguirlo de cerca, la verdad es que es muy controvertido, tú lo sabes. Porque mira, aquí se trata de ver qué estado va a salir después de esta crisis. ¿Y cómo va a salir? Después de las guerras salieron los estados de bienestar Uh-huh. y duraron muchísimo tiempo. Hubo un periodo, desde que llegó Reagan y Thatcher, que se suspendió temporalmente el financiamiento y la consolidación de los estados de bienestar y hubo una catástrofe social y económica prácticamente en todos lados. Después de la crisis del 2008 empezó a discutirse el tema de la desigualdad y la enorme concentración de la riqueza en unos cuantos. Aquí en México hay 16 multimillonarios que prácticamente tienen la riqueza del 24% de la riqueza. Uh-huh. Pero necesitamos tener estudios mucho más precisos y solamente llegándose toda la información tiene que haber límites también de cómo se maneja. No estamos hablando de que el encuestador del INEGI llegue a la casa de Carlos Slim y le diga, oiga usted, cuánto tiene aquí, porque eso ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo No, estás hablando de algo todavía más peligroso desde mi punto de vista, es que muy particular. Es que no se entiende así. A ver, perdón, se entiende así, o sea, es que no... A ver, lo leo textual, Alfonso, por Dios, lo leo textual. Oye, el INEGI debe tener para acceso a las cuentas del SAT y a toda la información financiera y bursátil de las personas. O sea, yo sé que la UIF puede hacer eso, pero no el INEGI. De otra manera no vas a poder medir la concentración de la riqueza. Sí puedes medir a los pobres, ¿verdad? A los pobres sí los puedes medir. ¿Y por qué no mides también? También los mides y no te metes a las cuentas de los pobres, Alfonso. Te metes porque los ves ahí, los estás detectando. Lo que tú estás pidiendo es que alguien en algún lugar en el gobierno pueda tener una computadora y escriba Alfonso Ramírez Cuéllar y ahí salga cuánto tiene Alfonso Ramírez Cuéllar, en cuántas cuentas está su dinero, cuántas casas tiene, cuántas propiedades tiene, inclusive no sé si lo exageran hasta cuántas obras de arte, etcétera. Aquí lo que estamos, eso ya existe y lo saben las dependencias oficiales. Es de la UIF. No, pero SAT. La UIF investiga actos criminales, no estamos hablando... Por eso se investiga, no es un catastro. ¿Cómo? Investiga, Alfonso, se investiga porque es un acto criminal. Hay denuncias criminales, de irregularidades, aquí no estamos hablando de eso. Lo que están pidiendo ustedes, desde mi muy particular punto de vista, Alfonso, es que cada ciudadano tenga una ley 3 de 3 y yo creo que no tenemos por qué tenerla. No, yo creo que estamos hablando de fortuna, vienen a hacer porque no estamos ahorita discutiendo. Se observan, Alfonso, se observan a través de tus declaraciones fiscales. Para eso está la hacienda pública. Sí, pero no, eso te permite para tener un control en el servicio de administración tributaria, no para establecer una serie de combates a la desigualdad extrema que tenemos en el país. Bueno, pues ahí está el tema, es polémico, es muy polémico. Sí, sabes que te polémico, respeto mucho, Alfonso. Es lo actual, es lo que están discutiendo todas las democracias modernas, es lo que está debatiéndose en todo el mundo civilizado. Es una corriente cada vez más poderosa en los Estados Unidos y en Europa. Tenemos que actuar desde la que estamos viviendo, una normalidad donde la concentración de la riqueza sea tan excesiva y no cooperen con los gastos. Creo que estamos de acuerdo en eso. Lo que no sé si estemos de acuerdo es en que tengas un organismo que pueda hacer lo que están ustedes planteando aquí. Ahora bien, pues esto creo que sí hay que aclarar. Ahora el INEGI tiene una relación de ingresos y de gastos, más que lo hace lo hace una categoría por deciles. El problema es de que el decil de arriba
Ajá. Pues ahí estamos tú y yo, nosotros nos pueden investigar, no somos ni millonarios ni nada, somos A todo mundo puede investigar en este país, pero en la Alfonso. cúspide hay grandes fortunas que no declaran absolutamente. Oye, pero todo. a ver, no, ¿me puedes decir de verdad que Santiago Nieto no está investigando, por ejemplo, a todos los que tuvieron que ver con el documental famoso del populismo en América? Esa es otra Y son cosa. ultramillonarios, Eso es una investigación. Hoy día están criminal, investigando a medio estamos mundo. Hablando de un problema social. Bueno, está bien. Un problema. Oye, para finalizar, Alfonso, bueno, de entrada, como lo iniciaste diciendo, y insisto, te respeto mucho y te aprecio mucho la comunicación y la franqueza gracias. siempre, pero como iniciamos platicando, esto no es todavía un debate nacional, o sea, no está en el Congreso, es algo de Morena, exclusivamente de Morena. Yo lo tenía ya redactado como iniciativas de reformas a la ya. Constitución antes de salirme de pedir licencia en la Cámara, pero este es uno de los grandes anhelos que yo tengo, tener este estado de bienestar, acabar con esta desigualdad tan extrema, tan grosera que existe en nuestro país y en otras partes del mundo, y que las personas que tengan las grandes fortunas contribuyan más, sean más solidarios con el desarrollo de México. Eso es lo único que yo estoy buscando. Alfonso, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana y poder platicar, intercambiar los puntos. Pues eso es un debate que tiene que seguir. Pues adelante. Yo creo Gracias. que sí. Digo, ahí lo están planteando ustedes. Gracias.